Bueno, aquí seguimos con el tema número 10. Hoy nos toca ver sobre la filosofía moderna. Vamos a ver la parte del humanismo y del renacimiento, pero a nivel de filosofía, ¿verdad? No vamos a poder extendernos en toda la parte de la historia, el arte y todo eso que tiene relacionado el humanismo y el renacimiento. Entonces aquí lo vamos a desarrollar. Surge en Italia, ¿verdad? Recuérdense de que todo el montón de intelectuales y de comerciantes que estaban en la parte de Bizancio tuvieron que movilizarse después de la invasión de los otomanos. Entonces, pues bueno, la zona geográfica más próxima era Italia. Entonces, por eso en Italia surgen las primeras sociedades preindustriales. Entonces, viene la pregunta, ¿verdad? De que cómo se aumentan las riquezas del reino en estas nuevas sociedades preindustriales. Entonces, según los teóricos de la época, decía que con el crecimiento del capital comercial era una solución, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, hay una alianza entre los artesanos y los mercaderes. Los mercaderes se encargaban de proporcionar materia prima, herramientas y le ponían el ritmo de producción a los artesanos, que ellos prácticamente solo ponían su fuerza de trabajo, su habilidad para producir artículos. Entonces de ahí vienen los primeros grandes talleres. En un segundo momento después surgen las compañías comerciales y también los burgos que ya decíamos, ¿verdad? Que son las ciudades que están desligadas del feudo, de que se independizan completamente del señor feudal y se vuelven autárquicas. Entonces empiezan una línea de comercio con Oriente y entre ellas, y eso las hace prósperas, ¿verdad? Son ciudades comerciales. Entonces se encargan de comprar artículos de lujo de Oriente con el exceso de la agricultura, porque también tenían tierras para trabajar y los productos que producían los artesanos, ¿verdad? Entonces, ya que había iniciado ese comercio, vamos a decir, pues el mercader eh, se encargaba de proporcionar las materias primas y le decía cómo quería que estuviera acabado el producto. Ya empieza, si ustedes quieren decir, la manufactura. De ahí son las compañías comerciales de esa época, ¿verdad? Y también otros que tienen auge son los banqueros, que son los que se encargan de proporcionar el capital financiero y el capital comercial, ¿verdad? Ahí es donde comienzan a enriquecerse a partir de la usura. La consolidación del capital comercial. Bueno, en un primer momento, vamos a decir, en una primera parte encontramos eh, los distintos actores de los diferentes estratos sociales. Entonces tenemos al agricultor que se aumenta su producción con la mejora de la técnica. Recuérdese de que, pues bueno, como era una época de renacimiento, ¿verdad? Eso de volver a nacer. Tiene un enfoque a nivel material porque la humanidad se reinventa y tiene un enfoque a nivel religioso o ideológico porque eso es de volver a nacer, es nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, tomando la ideología también, ¿verdad? La religión es una frase que se ocupaba comúnmente, ¿verdad? Si no nacieres de nuevo, ¿verdad? Entonces, era un nuevo rumbo que tenía la humanidad. Entonces, el agricultor con las nuevas técnicas inventadas por los grandes científicos, que ya los vamos a mencionar, aumenta o mejora la técnica, ¿verdad? Y aumenta su producción. Entonces hay un excedente aún mayor de productos. Eso le permite tener más ingresos a los reinos para poder intercambiarlo por otros productos en Oriente. Luego están los artesanos, que estos quiebran por las importaciones de Oriente, ¿verdad? No podían ellos seguir al ritmo de la producción de todas esas colonias o todos esos reinos lejanos con los precios, ¿verdad? Porque ellos trataban de hacer obras de arte en su producción, en cambio, los productos de Oriente eran, si usted quiere decirlo, en serie. Tal vez todavía no en serie porque no está tan desarrollada la técnica, pero se producían en masa a gran escala. Luego estaba el señor feudal
que se aumenta sus riquezas por el excedente de producción, por lo que produce el agricultor y el artesano. Y ahí está también una nueva clase, ¿verdad? Una clase media que es lo de los mercaderes, que poco a poco van creando su propia identidad, su propia cultura. Entonces, de esa época decíamos en la clase anterior es que surge el mercantilismo. ¿Cuáles eran las características? El hombre se vuelve el centro del cosmos, ¿verdad? Entonces, como estamos revirtiendo esa idea medieval de que el hombre no tiene mucho valor, porque si usted ve en la parte religiosa, el hombre no tiene mayor valor, ¿verdad? Dice la Biblia de que sus mejores actos son eh, como trapos de inmundicia, ¿verdad? Para Dios. Entonces, en la época medieval el ser humano no tenía mucho valor. Ya en la época moderna, en la época del Renacimiento, sí, ¿verdad? Se dan cuenta de que tenía un valor y que había que, pues, hacer patente ese valor. Entonces, de ahí surge incluso eh, banqueros que se encargan de patrocinar a los pensadores. Esos se conocen como los mecenas. Aquí a mano derecha tenemos el emblema de la familia de Medici, que eran unos banqueros de Florencia que ellos pagaban intelectuales para que investigaran. Ellos fueron los que pagaron a, por ejemplo, a Maquiavelo, a Leonardo da Vinci, a Galileo, ¿verdad? Todos ellos fueron patrocinados por estos banqueros, ¿verdad? Recuérdense, no se les olvide eso, de que solo los individuos que están desligados del proceso productivo pueden darse la tarea de investigar. Entonces ellos no trabajaban y se dedicaban a investigar porque tenían banqueros que les pagaban. En un segundo elemento, segunda característica, la economía está al servicio de la política y no de la moral, que esto ya vamos a ver cómo la reforma ayuda con eso, ¿verdad? Con ese nuevo cambio de ideología. La nueva organización política era de monarquías nacionales. Ya voy a explicar eso en la siguiente lámina. El descubrimiento del historicismo, ¿verdad? En donde, pues bueno, empiezan a surgir las lenguas vernáculas y empieza a surgir el estudio de los pensadores desde cada contexto. Antes había el error de que pues había que producir material a nivel intelectual con los cánones de la iglesia. Pero recuérdese que las características geográficas, demográficas e incluso ideológicas de un país son totalmente distintas de las de otra. Entonces, para poder comprenderlo, hay que comprender su historia y su enfoque, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de esta época, la descentralización de la ideología, porque recuérdese que la iglesia poco a poco iba perdiendo poder. Había un montón de intelectuales como Ockham, como los cátaros y otros que vamos a ver aquí que desmentían todas las doctrinas que estaban establecidas desde hace más de 1000 años. Y uno de los que se encargó de eso fue Lutero, ¿verdad? Por eso es que vimos la película sobre la Reforma. Entonces, la Reforma protestante promueve el individualismo, el afán de lucro y la acumulación de riqueza, ¿verdad? La austeridad. Incluso más adelante surge un libro de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, porque la religión es la base fundamental, la protestante, de el modelo capitalista. Recuérdense, hablábamos antes de la parte de la estructura económica, la estructura jurídico-política y la ideológica. Entonces, en la ideológica está la religión, está el arte, ¿verdad? Ya decíamos y todo eso, la filosofía. Pero ahora quedémonos con la religión. Entonces, si se modifica el modelo económico, que antes era feudal y tenía la ideología religiosa, si se modifica, ahora es capitalista, entonces la iglesia, obviamente, como es un bien cultural intangible de la humanidad, no se puede eliminar de tajo, entonces se tiene que modificar. Entonces, por eso surge la reforma, una nueva eh, religión renovada, ¿verdad? Eso es parte de los elementos de la superestructura. No es realmente una lucha honesta, ¿verdad? Sino que es cambio de modelo económico, cambio de modelo ideológico. De las fases del mercantilismo tenemos primero el metalismo español, que ya decíamos cómo se habían cerrado las rutas hacia Oriente, los otomanos
los turcos tenían el control de Bizancio, entonces ya no había paso para los europeos hacia las Indias. Entonces se tiran al mar, ya decíamos. Entonces, estando aquí en América, se encargaron de robar toda la cantidad de oro y plata que aquí existía, ¿verdad? Se robaron todo porque desde el punto de vista de ellos, por eso se llama metalismo español, consideraban que la prosperidad de un estado se mide por la cantidad de oro y plata que tiene. Por eso entonces ellos se encargan de robar oro y plata, ¿verdad? Enriquecerse el reino a partir de eso. Eso provocó un problema terrible en Europa, ¿verdad? Porque por la enorme cantidad de oro y plata que tenían los españoles, entonces produjeron una inflación, ¿verdad? Porque había artículos de lujo que ellos compraban y pagaban el precio que fuera. Entonces, obviamente de que los bienes empezaron a aumentar de precio y comienza a inyectar y a repartirse todo ese dinero por Europa, todo ese montón de oro y plata. Entonces, bueno, ese oro se ocupaba primero, como los españoles eran los fieles defensores de la religión católica ortodoxa, entonces ellos eran los que patrocinaban mercenarios para la Guerra Santa, ¿verdad? Para volver a recuperar las rutas comerciales. Pero ¿qué pasaba? Inglaterra y Francia, que habían quedado fuera, recuérdese que para esa época el Papa incluso era español y saca una bula en donde le entrega las nuevas tierras del Nuevo Mundo a los españoles. Por eso es de que eran como que propietarios de forma divina de América. Entonces ahí como se quedan fuera de esa repartición del mundo y de esas tierras, Inglaterra y Francia lo que hace es dedicarse a la piratería, ¿verdad? Como ellos tenían la metrópoli en Europa. Entonces, para llegar esa cantidad enorme de oro y plata para España, tenían que cruzarse el Atlántico. Entonces, Inglaterra y Francia los asaltaban antes que llegaran, ¿verdad? Era un negocio muy lucrativo, la de la piratería. Surgen también las manufacturas reales, ¿verdad? En donde se intentaba promover la producción nacional, en donde empiezan a surgir réplicas de tapices, cristalería, porcelana, alfombras y todos esos artículos de lujo, ¿verdad? Solo que con menor calidad. Entonces ya estamos viendo unos indicios del sistema capitalista, ¿verdad? Que son la producción de artículos sin importar la calidad, sino que la cantidad. Entonces, en Inglaterra también, como otra forma de proteccionismo que surge en la época del mercantilismo, están las leyes de navegación, en donde había un monopolio marítimo. Si usted quería mover mercaderías, solo se podía hacer a través de buques ingleses. Ya vamos a ver otras características. Hace un análisis de la balanza comercial, ¿verdad? Entonces, la balanza comercial, ya saben ustedes, es la diferencia de importaciones y exportaciones en un periodo determinado de tiempo. Para que sea positivo, entonces vienen las leyes del proteccionismo, como eso que decíamos, ¿verdad? De que no se puede mover mercadería si no es en buques ingleses. Entonces, entre algunas leyes proteccionistas está la reducción de importaciones, con tal de defender la industria nacional, que se venda lo que se produce en el reino. Se prohíbe la salida de metales preciosos del reino también, ¿verdad? Y la regulación del ingreso de las mercancías. Entonces aquí ellos solo querían que ingresaran materias primas al reino, no productos manufacturados, porque las materias primas sí permitían que aumentara la manufactura, ¿verdad? Y el trabajo a nivel interno. En cambio, los productos ya manufacturados eh, solo producen la salida del dinero del reino. Surgen también los estados nacionales, ¿verdad? Ya decíamos, aquí, pues bueno, eh, bueno, aquí expliquémoslo, está esta nueva estructura de la sociedad. Primero está el agricultor segundo, que es explotado por el rey y por el mercader, ¿verdad? Que él tiene que, obviamente, tener alimentado a la gente que patrocina, ¿verdad? A las caravanas de comerciantes. El rey que, como vive en sus tierras, también le cobra, ¿verdad? Un impuesto, lo hace trabajar, ¿verdad? Para él. Luego está el artesano segundo, que ese es explotado por el mercader, en donde
pues bueno, él para poder sobrevivir tiene que competir con los precios de los artículos que vienen de Oriente. Entonces, si el artículo es con un costo bajo, él tiene que también reducir su precio, ¿verdad? Su salario y producir las cantidades que producen los demás para estar al ritmo del mercado. Si no, pues quedaría fuera. Luego está el capitalista comercial, que es la nueva clase media, y ellos entendían de que si prospera su economía, como ellos son los encargados, vamos a decir, o así lo pensaban ellos, de mover la economía, entonces si aumenta sus ingresos, aumenta la prosperidad del Estado. Luego está el señor feudal segundo, que son los herederos de las grandes, enormes extensiones de tierra y que lo que hacen es unificarse, ¿verdad? Unificarse y formar un solo reino. Entonces, de ahí es donde surgen los estados europeos modernos, a partir de la unificación de los distintos feudos. De ahí ellos se unifican y nombran un rey o un monarca. Entonces, ahí vienen de donde surgen las monarquías. De ahí surgen, por ejemplo, en Francia, la de Luis XI, la en Inglaterra, la de Enrique VIII y en España, la de los Reyes Católicos. Entre algunos inventos innovadores de la época, vamos a decir, y aquí vamos a descubrir unos errores históricos, como siempre estamos haciéndolo. Los tres inventos revolucionarios de la época son la pólvora, la brújula y la imprenta. Entonces, la pólvora servía para el arte militar, que ese es inventado en China en el siglo IX a partir del salitre, el carbón vegetal y el azufre. Luego está la brújula, que en un primer instante se ocupa para la navegación, el astrolabio, pero el problema es de que ese instrumento sirve para ubicarse en el mar a partir de la ubicación de las estrellas, ¿verdad? Por medio de los ángulos. Pero cuando había mal clima, estaba nublado, entonces los marineros se perdían, por eso había que buscar otro instrumento y entonces ahí surge la brújula, eh, que fue inventada, o bueno, se conocen datos de que se ocupó durante la dinastía Song en China en el año 1000 antes de nuestra era, perdón, de nuestra era, pero también hay conocimientos que ya la manejaban la cultura tolteca aquí en América en el año 1000 antes de nuestra era. Entonces, bueno, después tenemos la imprenta, que ella iba a ser la encargada de la difusión ideológica, ¿verdad? Como antes todo estaba sometido a censura, eh, también todo documento que se salía a la luz había sido escrito por los monjes en los monasterios, era bien difícil, ¿verdad? Que saliera un documento ahí, pero ahora con la nueva difusión de la nueva ideología, entonces era necesario repartirla y hacerla pública y difundirla por todos lados de la manera más rápida posible. Entonces, por eso retoman la imprenta, que esa se tienen datos que la conocían los chinos en el año 1041 de nuestra época, de nuestra era, a partir de papel de arroz y tinta vegetal. Incluso los chinos ya tenían papel moneda eh, antes de que los europeos comenzaran a ocupar la imprenta. Entonces, si usted ve estos grandes inventos que sirvieron para la época moderna, que toda la vida nos enseñaron de que eran de origen europeo, no son europeos, son de origen chino. Aquí, bueno, aquí ya vamos a ver los representantes o vamos a decir los ideólogos del sistema burgués, eran los pensadores de que eran patrocinados, como decíamos, por los mecenas para difundir su ideología, obviamente, para defender el sistema burgués. Entonces, el primero es Nicolás Maquiavelo. Las características de su doctrina es, bueno, primero, hace una diferencia entre el hombre y el gobernante. Entonces, el hombre, pues, es egoísta por naturaleza, según él, es individualista por naturaleza y desea la prosperidad material, que eso es totalmente falso, ¿verdad? Cuando vimos los elementos de la arqueológica perfecta con el maestro Enrique Dussel, dejamos bien claro de que el hombre es comunitario por naturaleza, pero obviamente que aquí él no podía decir eso, porque estamos defendiendo el individualismo y el capitalismo, ¿verdad? Y la acumulación de riqueza. Entonces tiene que decir que el hombre es egoísta, individualista y
con deseo de prosperidad material, ¿verdad? Defiende la separación de poderes también. Hace la división entre el Estado y la Iglesia, ¿verdad? Porque antes era la Iglesia la que tenía el total control. Incluso se encargaba de coronar a los reyes, ¿verdad? A los emperadores. No había decretos a nivel jurídico que no tuvieran la aprobación de la Iglesia. Entonces, ahí por eso hace la distinción de que el Estado se encarga de lo jurídico y la iglesia de lo religioso, y que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es como hacer la comparación entre lo legal y lo ético. Entonces, funciones del gobierno. Primero, alcanzar el poder por todos los medios posibles. Entonces, ahí por eso es que se ocupa el término maquiavélico, ¿verdad? En esa idea de obtener el poder por todos los medios posibles, usted puede engañar, puede robar, puede mentir, puede asesinar, y lo importante es alcanzar el poder. En el caso del gobierno, alcanzar el bien del Estado sin importar los medios, igual, ¿verdad? Ahí no importa de que, pues bueno, no se beneficie a todos, por ejemplo, eh, lo importante es de que si la mayoría, se- digamos, sale beneficiada, entonces se pasa por encima de la opinión de los demás. Son, si quieren decirlo, los vestigios de la democracia actual, ¿verdad? En donde eh, pues el que tiene mayoría, ese es el que obtiene el poder. Otro, quizás este no sea representante, sino que un adversario de este sistema es Tomás Moro, y como adversario obviamente le fue mal, ¿verdad? Entonces él eh, comienza a protestar, vamos a decir, pero a nivel intelectual, por medio de sus trabajos escritos, contra unas leyes bien abusivas que surgieron en Inglaterra. Estaba, por ejemplo, la famosa ley del cercado. ¿En qué consistía? Pues bueno, todavía había tierras comunales en Europa. Entonces ahí es donde vivían los campesinos, ¿verdad? Ahí cultivaban la tierra, ahí tomaban agua, ahí recogían leña, vivían en el campo literalmente, eran tierras del Estado. Entonces, con esta ley del cercado lo que se hace es que, pues, como bien dice el término, se cercan esas tierras y se expulsa a esas personas de esos lugares. Entonces, esos se convierten no en campos de cultivo ni de habitación para las personas, sino que en campo de pastoreo. ¿Por qué, verdad? Porque ellos necesitaban producir lana que servía para las industrias textiles. Entonces, el campesino de que se ve, pues, expulsado de su tierra sin recursos para sobrevivir, se ve obligado a mudarse a las ciudades preindustriales y emplearse como obrero. Entonces, de ahí surge esa nueva categoría, ¿verdad? El obrero asalariado, que eso es parte de la ideología burguesa, ¿verdad? Porque si nosotros aún viviéramos en el campo y no necesitáramos de vivirnos por sobrevivir, entonces tendríamos ese ritmo de vida, pero en el sistema actual, si usted no trabaja, se muere de hambre, ¿verdad? Entonces, tiene que vender su fuerza de trabajo. Es lo mismo que le pasó a los campesinos de esa época. La obra principal de este autor es La Utopía. Entonces, el nombre completo es Una isla llamada Utopía. Y ahí es un relato, ¿verdad? En donde habla o describe una isla ideal, eso de utopos, o sea, en algún lugar, una forma ideal de decir una sociedad perfecta, o cómo debería estar una sociedad perfecta. Entonces, en esa sociedad perfecta, dice él de que se debe condenar la propiedad privada, porque el mal supremo de la sociedad es la acumulación de riquezas, en donde, obviamente, ¿verdad? Que si existe una cantidad determinada de bienes o de riquezas en un reino, si uno empieza a acumularse, obviamente del otro lado quedará gente que pierde, eh, pierde esa cantidad de riqueza que le corresponde. Entonces de ahí surge la desigualdad social. Entonces por eso dice él que no es correcto, deberíamos tener todas las mismas condiciones. Por eso es que también habla del trabajo obligatorio, ¿verdad? Ahí esa es una crítica que se le hace al socialismo, pero eso es totalmente absurdo, ¿verdad? En donde dicen de que cómo es posible que unos trabajen para que otros disfruten. En una sociedad ideal se repartiría el trabajo igual para todos y la riqueza se distribuiría igual entre todos.
La jornada de trabajo también debía reducirse según este sistema ideal a 6 horas, en donde usted podía trabajar 3 horas durante la mañana, tener 2 horas de descanso para el almuerzo, 3 horas en la tarde, y de ahí quedaba libre. Entonces usted podía dedicarse a estudiar o podía dedicarse al ocio, ¿verdad? Entonces hace una comparación, ¿verdad? Que con lo que produce el individuo puede subsistir. Ujú. No es necesario seguir produciendo de manera infinita para acumular riquezas para otro individuo. Eso lo vamos a ver más adelante con la teoría marxista y luego voy a explicar yo eso. La producción de bienes también debe estar en armonía con la naturaleza. Si ustedes ven en la actualidad, eso no se da. Por ejemplo, se talan enormes cantidades de selva en estos días para producir bienes, o perdón, no bienes, sino que mercancías. Entonces se destruye la naturaleza con tal de eh, acumular riquezas. Entonces, según Tomás Moro, eso es un error bien, bien grande. Otro de los pensadores de la época es Nicolás Copérnico. Él es un astrónomo, ¿verdad? Entonces él negaba el sistema geocéntrico y el límite del universo. Si ustedes se recuerdan con Aristóteles, él decía de que, pues bueno, todavía retomaba el sistema geocéntrico, donde la Tierra era el centro del universo y el límite lo determinaban las estrellas, ¿verdad? Hasta ahí llegaba el universo. Entonces él dice de que no, en la Tierra no permanece inmóvil en el centro, sino que gira alrededor del Sol, de su eje, perdón, primero de su eje y también gira alrededor del Sol. Entonces ahí vienen los inicios del sistema heliocéntrico. De ahí surge una polémica con la iglesia, ¿verdad? Porque contradice, perdón, pasajes bíblicos. Si usted se recuerda, Josué, que fue el heredero de Moisés, ¿verdad? Para llevar a los judíos a su famosa tierra prometida, cuando estaban en una batalla, le dijo al sol y a la luna que se detuvieran. Entonces los que se estaban moviendo según esa idea eran el sol y la luna, no la tierra. Entonces, ¿cómo usted va a contradecir la doctrina bíblica? Ahí era un gran problema, ¿verdad? Por eso es que estos pensadores también fueron perseguidos. Ya vamos a ver otros. Este quizás es el máximo pensador que puede existir de esa época. Y bueno, si hubiese un diccionario ilustrado y buscáramos el nombre Giordano Bruno, eh, en la palabra libre pensador tendría que estar la imagen de él. Él escribe un libro que se llama Sobre la infinitud del universo y los mundos. Entonces él explica que la materia es infinita, no posee límite en tiempo y espacio. También dice que el Sol no es el centro absoluto del universo, sino un centro relativo, en un espacio infinito sin forma. Recuérdese que en el caso de Copérnico solo cambia el punto de referencia, ya no es el centro de la Tierra, sino que es el Sol. Pero Giordano Bruno va más allá y dice, pero ¿y por qué pensar de que nosotros estamos en el centro del cosmos? Puede ser de que nosotros simplemente seamos un elemento más del cosmos. Acuérdense que las galaxias son enormes, ¿verdad? Hoy poco a poco vamos conociendo eso. Y el universo, pues pareciera no tener fin. Entonces, ¿cómo ubicamos cuál es el centro? O sea, es pretencioso, ¿verdad? Por eso hace esa contradicción Giordano Bruno, ¿verdad? Incluso en sus fases célebres él eh, ya hablaba de vida en otros universos y en otros planetas, ¿verdad? Dice, tenía la frase, él, ¿verdad? Existen innumerables soles. Desde el punto de vista de Giordano Bruno, fíjense, eh, esta cantidad enorme de estrellas que se ven del lado izquierdo, cada uno, cada estrella representa un sol. Entonces, cada sol tiene su propio sistema solar. Cada sistema solar tiene planetas con vida. Entonces, ahí era una gran polémica, ¿verdad? Era una gran polémica en contra de la iglesia, porque entonces, ¿qué sucede? Porque en la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros, ¿verdad? Y que nosotros somos creación de Dios y que casi somos que los únicos. Y viene otro problema, ¿verdad? Que también si hay vida en otros planetas, ¿cómo se salvan esas personas?
Porque si aquí en nuestro mundo vino a morir Cristo por nosotros, y dice de la Biblia que murió de una vez y para siempre, entonces, ¿cómo se salvan los demás? ¿Será que Cristo anda muriendo de planeta en planeta, verdad? ¿O cómo es que se salvan? Entonces ahí le generó un gran lío a Giordano Bruno, ¿verdad? Pero él era un pensador muy eficiente y con un argumento tan potente de que pues estaba difícil contradecirlo. También habla sobre la homogeneidad física de los mundos. Recuérdese que Aristóteles divide el mundo o los mundos en sublunar y supralunar. Entonces, lo sublunar era imperfecto, ¿verdad? Y lo supralunar era perfecto. Pero dice Giordano Bruno que eso no es así, ¿verdad? Que el mismo material que existe en los otros universos existe también en este que nosotros vivimos. Y la misma vida que existe en este mundo también debe existir en otros mundos, ¿verdad? Porque estamos formados de los mismos elementos. Aquí incluso, miren, esto es bastante interesante si le ponemos atención. Giordano Bruno hablaba, pues su pensamiento era de tipo ilozoísta, en donde se atribuye un principio de vida a la materia. Entonces, en la naturaleza existe vida. También era de corriente panteísta, porque él decía de que esa vida que está dentro de la naturaleza, esa vida es Dios. Dios se manifiesta en toda la naturaleza. Entonces Dios es el ser universal y los seres particulares o los modos de ser son las manifestaciones de Dios. Quiere decir de que nosotros como elementos naturales también somos parte de Dios, participamos de Dios, participa el agua, participan las plantas, participan los animales. Es decir, Dios está regado en toda la naturaleza. Entonces ahí viene otro problema, ¿verdad? Con la iglesia. Otro problema grave en donde el hombre se supone que es imperfecto y pecaminoso, entonces él no puede ser Dios, no puede participar de la naturaleza de Dios. Aparte hay elementos impuros. Imagínese usted una cloaca, un botadero de basura. Si Dios está en todo, entonces Dios tendría que estar ahí también. Entonces, eso es otro de los problemas que se genera Giordano Bruno. Entonces, ahí, según él, los seres particulares o la naturaleza nos permiten conocer a Dios o las ideas universales. Entonces el hombre tiene como misión investigar a Dios a través de la naturaleza. Entonces ahí habla sobre las investigaciones naturales. Y aquí vemos estos modelos, miren, para que vean cómo era el pensamiento de Bruno. La primera imagen a mano izquierda es un sistema solar, obviamente, ¿verdad? Entonces, si usted lo aprendió así, digamos un sistema plano, ¿verdad? Donde las órbitas tenían un mismo nivel y los planetas giraban alrededor del Sol. Aquí lo engañaron, en la escuela lo engañaron. Póngase a pensar, si Dios está en la naturaleza y la naturaleza es tan inmensa, puede hacer de que nuestro sistema solar simplemente represente un átomo. Mire qué tal si el núcleo, eso que está compuesto de neutrones, protones, pues eso fuéramos nosotros y los electrones, o fuera el Sol, perdón, y nosotros fuéramos parte de los electrones que orbitan a través del Sol. Es decir, seríamos una, un átomo o un microelemento de la naturaleza divina de Dios. Entonces, eh, pues bueno, puede ser de que ahí nos haya engañado toda nuestra vida, ¿verdad? Incluso también eso de que el universo sea estático es totalmente eh, pues equivocado. Ahora lo podemos ver eso. Por eso es que es tan potente el pensamiento de Giordano Bruno, porque se adelanta siglos a su época. Ahora incluso se habla de un sistema helicoidal, ¿verdad? En donde se supone que el Sol es una especie de cometa que va disparado por el universo después del Big Bang y los planetas vienen girando alrededor de él, ¿verdad? Con una especie de estela. Hasta ahí vamos llegando actualmente. Ya no es este sistema como se veía en la época del Renacimiento. Dentro de los elementos importantes de la vida de Giordano Bruno, 578 es obligado a esconderse por conflictos en la iglesia. Es que el problema que tenía Giordano Bruno era su carácter también, ¿verdad? Era un pensador genial, entonces cada vez que entraba a debatir
y teniendo argumentos tan fuertes, entraba en polémica, se peleó con la Iglesia Católica Romana, se peleó con la Reforma, se peleó con Calvino, se peleó con los círculos aristotélicos y otros intelectuales, que al final él tenía que andar huyendo, ¿verdad? Porque todo el mundo lo quería deshacerse de él. Luego en el 593 es traicionado por un compañero. Recuérdese que Bruno era un monje dominico. Entonces tenía un amigo que era también dominico, Juan Mocenigo. Lo dice de que pues llegue para Florencia porque ahí quiere conocer un poco más sobre las teorías que él estaba descubriendo. Ya estando ahí, lo entrega a la Inquisición romana. Entonces él pasa cautivo durante 9 años. En 9 años lo torturaron, 8 o 9 más o menos, y hasta que en el 1600 es condenado por herejía y es quemado vivo en la plaza de Fiori en Roma, ¿verdad? Es de los primeros filósofos mártires, si usted quiere decirlo. Entonces, después, después, eh, pues todos hemos estado esperando, ¿verdad? Yo por lo menos no, aún no lo escucho, una disculpa de la iglesia a pública por el error de haber quemado a Giordano Bruno, porque aquí de algunos datos que le puedo dar, aquí hasta en el año 2019 se descubrió que existían alrededor de 4.000 exoplanetas. Y aquí le doy otro dato también, que la NASA en el 8 de octubre del 2019 anuncia el descubrimiento de 7 planetas similares a la Tierra y potencialmente habitables. Aquí ocuparon los telescopios espaciales Spitzer y otros más que detectaron ese sistema solar formado por 7 planetas de tamaño similar al de la Tierra que orbitan en una sola estrella denominada TRAPPIST-1. Entonces, seguramente ahí es otra galaxia en donde hay también vida. Entonces, al final, triunfaron las ideas de Giordano Bruno. Entre otras polémicas que tuvo él, eh, bueno, con la religión principalmente, ¿verdad? Él se volvió enemigo público de la religión, la combatió de una manera terrible. Entonces, primero decía que Dios estaba en la naturaleza. Entonces, ahí hay una polémica porque recuérdense que según la doctrina, escolástica, Dios es trascendente, es decir, nosotros habitamos en el mundo y Dios habita en otro lugar, ¿verdad? En el cielo. ¿M? Dios está fuera de la naturaleza. Pero según Giordano Bruno, como decíamos, era panteísta, él pensaba de que Dios estaba inmerso en la naturaleza. Luego, Dios es infinito, no puede ser reducido a límites. Esa es otra característica que encontraba errónea en Aristóteles, ¿verdad? Porque Aristóteles decía que el universo llega hasta donde llegan las estrellas. Entonces él dice, pero Dios no puede tener límites. Luego, el hombre no necesita intermediarios entre él y Dios. Aquí hay otra polémica, ¿verdad? Porque recuérdese de que nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos salvarnos. Esa era una polémica que se tenía durante la Edad Media, ¿verdad? Que el ser humano no es capaz de poder salvarse de manera racional. La polémica, si usted se recuerda de San Agustín. Eh, entonces, ¿por qué, verdad? Porque eso vuelve inútil el sacrificio de Cristo. Si yo me salvo por mi propia cuenta, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por mí? Entonces, ahí es una polémica. Después, referente a Cristo también, ¿verdad? Él dice de que su vida está rodeado de hechos irracionales. Entonces, si usted ve, pues siempre se nos dice, por ejemplo, de que Él resucitó de los muertos, que sanaba a los enfermos, que caminaba sobre las aguas. Entonces, eso a nivel material es imposible. Usted, pues, haga el experimento de tratar de caminar sobre las aguas y no va a poder. Porque recuérdense las leyes de que hablaba de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Hay leyes de la naturaleza, leyes eternas que esas no se pueden contradecir ni siquiera por el mismo que las dicta. Incluso decía pues que Cristo no era hijo de Dios, que él seguramente fue un mago muy poderoso. Recuérdese de que estamos hablando de una época, de la época del esclavismo, cuando nace Cristo, ¿verdad? Entonces,
Una persona más intelectual que el promedio debía sobresalir. Y bueno, incluso todavía pasa, ¿verdad? Usted ve las series como esa de Andrew Mayne o de Mind Freak, Chris Angel, ¿verdad? Y él tiene la capacidad de hacer, es un prestidigitador, entonces tiene la capacidad de hacer trucos y la gente hasta pues se asusta, ¿verdad? Y al final solo son cuestiones lógicas. Otras polémicas, primero, que contra la reforma, ¿verdad? La reforma dice que es peor que el catolicismo, ¿verdad? Aquí por eso les pongo este mapa, ¿verdad? En donde, producto de las guerras religiosas internas de la división de la iglesia, se dividen en calvinistas, en luteranos o de la reforma y en católicos, ¿verdad? Entonces, cada nación y cada reino estaba dividido por religión, ¿verdad? Entonces eso generaba conflicto ideológico, económico, político. Entonces, eso lo que hizo fue generar caos. Por eso la reforma es considerada peor que el catolicismo. También porque niega el valor de las buenas obras. Recuérdense que los protestantes, incluso en la actualidad, ellos piensan que se salvan por fe. Entonces ellos pues hacen una oración de fe, creen que se van a ir al cielo y ellos pueden ser chambrosos, hipócritas y de todo, ¿verdad? Porque al final ellos tienen un pacto con Dios, entonces ellos saben que se van a salvar. En cambio, eh, pues la Iglesia Católica, vamos a decir, eh, no necesariamente la Iglesia Católica, hay otras instituciones que se educan, se encargan de ayudar al prójimo sin necesidad de estarle recriminando, ¿verdad? Pues que se va a condenar ni nada por el estilo, ¿verdad? También promueve la discordia entre pueblos, ya decíamos que es la división política que generó en Europa, y la única función que le da la religión es su utilidad práctica, ya que sirve para domesticar pueblos rudos. Eso es una cuestión quizás negativa que tiene Giordano Bruno, porque recuérdese que estamos hablando del tiempo cuando empieza la invasión de América. Entonces es una forma de justificar de que los pueblos aquí, que se consideraban rudos, era necesario educarlos con azotes, ¿verdad? Si usted ve en la Biblia, pues Moisés toda la vida estaba amenazando al pueblo de Israel porque no hacían caso, ¿verdad? Eran tontos, así literalmente lo dice. Entonces, Bruno también casi que dice lo mismo, ¿verdad? De que pues nosotros somos modernos, somos intelectuales y que esos cuentos, ¿verdad? O esos relatos o esas metáforas que se encuentran en la Biblia solo pueden servir para educar los pueblos rudos, ¿verdad? Como de Oriente, de África y de América. De ahí tenemos Galileo. Galileo, ¿verdad? Que era de los intelectuales de la época, eh, descubre primero el telescopio, ¿verdad? Descubrimiento aquí con el telescopio, observa que él hace su propio invento, ya lo vamos a decir aquí, que los cuerpos supralunares no son perfectos. Entonces, pues bueno, casi que se estaban acabando Aristóteles, todos estos pensadores, ¿verdad? Recuérdense de que según Aristóteles, los cuerpos supralunares son perfectos y eternos. Entonces, Galileo construye un telescopio, observa la luna y se da cuenta que tiene montañas, que tiene cráteres, incluso dice que tiene mares. Entonces, no es perfecto. También ve manchas en el sol, ¿verdad? Que por eso es que perdió él la vista ya estando bien, bien adulto. También dice que existen más estrellas de que las que se observan a simple vista, ¿verdad? Y entonces, eh, quieras o no, descubre que el ser humano tiene límites producto de su condición. O sea, mis ojos no me permiten ver todo eso, pero existe más allá de lo que yo puedo ver. Por eso es necesario investigar la naturaleza. También descubre los satélites de Júpiter. Eh, en mecánica, aquí son inicios de las primeras leyes de la mecánica que luego se le van a atribuir a Newton, ¿verdad? Pero que de los precursores quizás fue este Galileo. Decía que los cuerpos caen, que todos caen con la misma velocidad en el vacío independientemente de su peso. Y así está el experimento de la Torre de Pisa, ¿verdad? Que deja caer dos objetos y llegan los dos al mismo tiempo al suelo, aunque uno tenía más peso que el otro. Todo cuerpo conserva el movimiento rectilíneo uniforme
que se le ha comunicado hasta que lo detiene una acción externa o fricción, ¿verdad? Entonces ahí habla sobre el movimiento de los cometas. Los cometas son piedras, ¿verdad? Que andan paseando por el espacio, van en línea recta y hasta que no choquen con algo no se van a detener, ¿verdad? eh, el movimiento regular de los cuerpos celestes también no influye en los objetos en su interior. Por eso es que dice que nosotros no salimos volando. Es como el ejemplo cuando vimos la película de Ágora, ¿verdad? Que usted ve que la mujer estaba en el barco iba navegando, suelta un objeto y caen en forma rectilínea. Y también ellos que estaban en el barco parecían estar inmóviles, aunque estaban en movimiento. El barco se movía, ¿verdad? El mar se movía, pero ellos estaban inmóviles. Entonces es la misma relación con el planeta. El planeta está girando sobre su propio eje y alrededor del Sol, pero nosotros estamos casi que pegada a ella, ¿verdad? No podemos sentir ese movimiento y no salimos volando, ¿verdad? No tiene influencia un sistema sobre el otro. Por decir eso, ya decíamos, por contradecir el sistema geocéntrico, es que es citado por el Tribunal del Santo Oficio, ¿verdad? Por la Inquisición romana, porque eso lo expuso en su libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Entonces él, pues, lo obligan a que se retracte porque si no, entonces ya sabe, ¿verdad? Ya hace poco habían quemado a Giordano Bruno y él no esperaba tener la misma experiencia. Por eso es que también dice aquella frase, ¿verdad? De que la Tierra es estática, ¿verdad? Sin embargo, se mueve. A eso se refiere, ¿verdad? Que es estática a nivel interno, pero que se mueve a nivel externo. Esa es la idea. Entre algunos descubrimientos, bueno, otros descubrimientos. Primero, critique el silogismo de Aristóteles, porque recuérdense cuando vimos los silogismos en Aristóteles, eh, digamos, repasábamos un conocimiento que ya teníamos. La conclusión era un conocimiento que yo ya tenía. Yo decía, por ejemplo, premisa uno, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Sócrates es hombre, entonces la conclusión es Sócrates es mortal. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? De que yo no descubro nada nuevo. Entonces, según Galileo, la ciencia tiene que partir de lo conocido y encontrar elementos no conocidos. Entonces, por eso es inútil el silogismo de Aristóteles. Es precursor del método experimental, que dice que es la herramienta necesaria para preguntar a la naturaleza, que es, según él, el método de investigación por excelencia. Entonces aquí se bota por un momento el aristotelismo y se retoma la corriente pitagórico-platónica, en donde a través de la matemática es que se descifra el universo. Por eso es que inclusive entre una de las frases de Galileo está que el universo está escrito con caracteres matemáticos. También descubre la caída de la ley de la caída de los cuerpos, con lo que ya dijimos anteriormente. Entre sus inventos está la balanza hidrostática, que esto quizás, pues bueno, no hay que desprestigiarlo, pero realmente es una réplica, solo que con un diseño distinto de los experimentos de Arquímedes. El termómetro, que es este que está aquí adentro, que tenía unas piedras, ¿verdad? Con unas propiedades ahí y que se elevaban o se disminuían según la temperatura del cuerpo, y el telescopio astronómico, que es el último, que es el que permitió observar todo lo que dijimos anteriormente. También otro de los representantes de esta época es Francis Bacon. Este tiene gran importancia porque es por excelencia uno de los precursores del método científico. Él hace una clasificación de las ciencias. Las clasifica en fructíferas, es decir, aquellas cuyo fin es aportar un provecho inmediato al hombre, o sea, a corto plazo o de manera inmediata, y las lucíferas, o sea, que son aquellas que no dan un provecho inmediato, sino el conocimiento de las leyes que presiden los fenómenos y las propiedades de las cosas, es decir, las leyes internas de la naturaleza. Entonces, eso de Lucífero, recuérdense, ya decíamos cuando vimos la teoría platónica de la caverna, eh, que eso de la luz es conocimiento y la oscuridad es ignorancia.
Entonces, en esa época, si usted se dedicaba al estudio de la naturaleza, investigaba las leyes internas que está en ella. Quiere decir que se ubicaba en las ciencias lucíferas. Entonces, por eso es de que la iglesia decía de que los intelectuales eran adoradores de Lucifer, o sea, del conocimiento, ¿verdad? A eso se refiere. De esa época surgen también las grandes logias, ¿verdad? Como obviamente no podían eh, expresar públicamente su conocimiento, y es una sociedad, se forman las sociedades secretas de intelectuales, de ahí es donde vienen los masones, ¿verdad? E incluso los Illuminati, y que ellos pues se desviaron del camino y ellos son los que actualmente gobiernan el mundo, ¿verdad? En las sombras. Luego está el experimento, ¿verdad? El experimento tiene importancia, fíjense aquí él descubre lo que se va a llamar más adelante la falsación. Entonces, ¿en qué consiste, verdad? Usted desarrolla un experimento y el experimento no siempre va a encontrar lo que usted quiere, ¿verdad? Usted quiere confirmar un fenómeno natural, hace el experimento y resulta que no le dio. Entonces, muchos investigadores lo veían eso como un fracaso, al no encontrar lo que buscaba. Pero Francis Bacon dice que era una forma de falsación y una forma de conocimiento, porque si hice un procedimiento y no dio el resultado que yo di, pero por lo menos ya sé de que ese proceso no es el correcto para alcanzar el objetivo que yo tengo. Luego está el primer paso para reformar el método científico es limpiar la mente de los errores que tenemos como seres humanos, que él lo llama los ídolos. Entonces hace una clasificación de 4 tipos de ídolos. El primero es, o son los ídolos de la tribu, que son obstáculos de la estirpe humana eh, en general, ¿verdad? Que esto podríamos compararlo con una falacia ad ignorantia, ¿verdad? En donde, vaya, poniendo el ejemplo de Galileo, que decía que descubrió más estrellas por medio del telescopio, entonces eso es una deficiencia humana, ¿verdad? Una estirpe. Yo no alcanzo a comprender la naturaleza de forma completa. Entonces, yo solo creo lo que alcanzo a ver, pero eso es incorrecto, ¿verdad? Existen leyes en la naturaleza que no las vemos, pero sí gobiernan la naturaleza. Eh, Vamos a ver, interpretamos la naturaleza con analogías. Ejemplo, ¿verdad? Dios es una representación de seres divinos con forma humana en las leyes de la naturaleza. Es una forma, vamos a decir, de explicar lo que nosotros no podemos comprender. Es que como seres humanos tenemos límites, definitivamente. El segundo tipo de ídolo son los ídolos de la caverna, que son inherentes en grupo de personas debido a preferencias subjetivas. Entonces, vaya, simpatías o antípodas de los científicos. Aquí, por ejemplo, digamos nosotros de que queremos investigar sobre, qué sé yo, ¿verdad? La teoría clásica de la economía. Entonces nosotros queremos justificar ese modelo económico. eh, pues bueno, hay autores que lo destrozan, ¿verdad? Por ejemplo, Marx hace pedazos de esa teoría. Entonces, yo pongo este ejemplo porque en la facultad la mayoría de sus profesores son clásicos. Si usted le sale con un argumento marxista, lo critican, ¿verdad? Entonces dicen, no, hombre, es que esa teoría no sirve, ¿verdad? Y ese es un engaño que está equivocado y todo eso. Entonces eso es un ídolo de la caverna, en donde no estudian un autor que no va de acuerdo a la corriente de pensamiento o las preferencias que tengan ellos. Entonces eso es un error a la hora de investigar. También otro error que hay que quitarse es que siempre se ha tenido infabilidad, que se ha confiado, vamos a decir, en los estudios de los pensadores antiguos. Y ya decíamos, eso es una falacia ad baculum, que es porque le damos autoridad a los antiguos y no se puede refutar, y también es una falacia ad ignorantiam, ad antiquitatem, perdón, que es decir, porque los antiguos lo hicieron así, pues si consideraban que estaba correcto, pues lo vamos a seguir haciendo así, y eso es incorrecto, porque si usted ve grandes argumentos de los que dijo Aristóteles, estos pensadores ya lo refutaron. Entonces, no nos vamos a confiar a esas autoridades antiguas.
también los últimos avances científicos. Es otro ídolo de la caverna, ¿verdad? En donde hay gente que piensa que solo el conocimiento actual es el verdadero. Incorrecto. Hay pensamiento también de autores de épocas anteriores a la nuestra y que todavía siguen vigentes. Entonces, esos son ídolos que hay que quitarse a la hora de investigar. No por ser nuevo algo, ¿verdad? Quiere decir que sea bueno tampoco. Otro ídolo es los ídolos del foro, que estos son obstáculos que se originan en el trato de los hombres entre ellos por medio del lenguaje. Entonces, el lenguaje es imperfecto. Si usted se fija bien, hay ocasiones, bueno, a mí me pasa muy seguido eso, ¿verdad? Yo les doy unas indicaciones y ustedes entienden una cosa que yo no dije, ¿sí? Y no es porque sean ignorantes, ¿verdad? Sino que es simplemente porque la parte subjetiva los obliga, vamos a decir, a escuchar lo que les conviene, ¿verdad? Yo digo algo y usted escucha lo que le conviene, no escucha tal como es el mensaje. Entonces, a nivel de investigación, si tenemos dos pensadores, uno entiende desde una perspectiva y el otro entiende desde la otra. Entonces, al final, la investigación no avanza por tratar de combatir las ideas del otro. Ujú. Entonces, ahí el cuarto tipo de ídolo es los ídolos del teatro, que son errores engendrados en la ciencia por juicios falsos, aceptados sin someterlos a crítica. También ese es un tipo de falacia ad baculum o ad inquitatem. Vaya, por ejemplo, en la época sí, en la época moderna, ya decíamos, hablábamos del cambio de modelo geocéntrico por heliocéntrico. Por muchos años, por muchos siglos, los intelectuales de cada época pensaron de que los que se movían eran los astros, que la Tierra estaba inmóvil. Entonces, y ese es un conocimiento que parece aún para nuestros ojos como correcto, pero luego de hacer el estudio sistemático se da cuenta que no. Entonces, si usted no pone en duda y no investiga y confirma que una cosa es correcta, entonces está cometiendo ese error, ¿verdad? De simplemente aceptar los juicios falsos, ¿verdad? Sin someterlos a crítica. En cuanto al método, el método científico de la época para Francis Bacon había que modificarlo, había que mejorarlo, ¿verdad? Entonces lo divide en tres. Primero, se ocupaba en su época el método dogmático, que es que este parte de lo general y de ello pretende deducir los casos particulares. Entonces dice él que tiene una deficiencia ese método, ¿verdad? Es como que lo comparemos con la araña, ¿verdad? Que la araña extrae sus ideas de sí mismo y deduce a partir de lo que ha conocido todo lo demás, ¿verdad? Así como la araña de su propio cuerpo saca la tela y construye su tela. Entonces el científico dogmático de su propia mente saca las ideas y construye su propio sistema de creencias, ¿no? Entonces, es demasiado metafísico eso, ¿verdad? Recuérdese que para investigar hay que investigar en la naturaleza también. Entonces, de ahí viene el, el método empírico, ¿no? Que ese también, bueno, el empírico busca una acumulación máxima de materiales producto del experimento, ¿verdad? Este es lo contrario, este se comienza a experimentar y experimentar y experimentar y empieza a acumular enormes cantidades de conocimiento y tiene el error como en el de las hormigas, ¿verdad? Que las hormigas comienzan a llevar comida y comida al, a la cueva, ¿verdad? Donde ellos, al hormiguero. Así es lo mismo que hace este autor, ¿verdad? Pero al final solo acumula conocimiento y pues no deduce nada, ¿verdad? Entonces, por eso hay que buscar otro tipo de método. Por eso es que él propone el método de la abeja, vamos a decir, ¿verdad? El método de Bacon consiste en la reelaboración de los materiales proporcionados por la experiencia que permitan un conocimiento. Entonces, así como la abeja, ¿verdad? Toma el polen, ¿verdad? Toma el néctar de todas las flores, lo transforma en miel, ¿verdad? Ese es ya un producto ya terminado. Entonces, el científico tiene que, con ayuda de su conocimiento, la parte dogmática, con
el ayudo de la naturaleza con el experimento, la parte empírica, pues generar procesos de observación, de razonamiento y producir un conocimiento nuevo. Eso sí es ciencia. Lo demás, pues quizás sea técnica. eh, Clasificación de las ciencias según la facultad humana. Esto así lo dice Bacon. Ciencias de la memoria, que esas estudian la historia natural y la civil. Ciencias de la imaginación, que estudian la poesía. Y las ciencias del entendimiento, que son la filosofía, matemática y las ciencias naturales. Su hogar principal es Novum Organum o teoría de la inducción. También una de las cosas curiosas, ¿verdad? Dentro de su escritura está el libro que se llama La Nueva Atlántida. Yo lo leí hace años, fíjense, y lo impresionante es de que la Nueva Atlántida es casi como la obra de Tomás Moro, la obra de Utopía, que habla de un lugar en donde hay una sociedad de intelectuales, de que ellos van a poder viajar debajo del agua, van a poder volar por los aires, van a construir enormes ciudades. Entonces, de ahí incluso retoma las ideas Leonardo para hacer todos sus bocetos, ¿verdad? Del helicóptero, de la bicicleta y todo eso, ¿verdad? Del submarino. Entonces se supone que estos intelectuales obviamente que ya sabían también de América, ¿verdad? De América, ya habían predicho, ¿verdad? Que aquí se iba a formar un nuevo mundo, literalmente. Polémicas contra la iglesia. Para Bacon, el fin del saber científico no estriba en la capacidad que posee para aumentar el poder del hombre sobre la naturaleza, si se conocen las causas de los fenómenos. El hombre, entonces, básicamente jugaba a ser Dios. ¿Por qué, verdad? Porque si yo conozco las leyes de la naturaleza, si conozco los procesos químicos, los procesos físicos, entonces puedo poner la naturaleza a mi disposición. Entonces, esa es la gran polémica, ¿verdad? Que la naturaleza la gobierna Dios, pero si el hombre puede gobernar la naturaleza, entonces el hombre está jugando literalmente a ser Dios. Eso también le genera polémica, ¿verdad? A pobre Francis Bacon. Entonces, bueno, ahí está, ahí termina esta clase. Esto es para la siguiente, para la filosofía racionalista, ¿verdad? De la época moderna. Así que por el momento nos quedamos hasta Francis Bacon. Gracias.